Continuamos con el siguiente, que es zonas de color. Este es un poquito más complejo que los otros. Utiliza una de las interfaces típicas de Airtable, que es una interfaz de manejo de ondas, de manejo de curvas. Si ya habéis seguido los tutoriales, pues ya estaréis familiarizados con ella. No obstante, os voy a explicar básicamente las posibilidades que tiene este plugin, que es el más complejo de este grupo, y cuando aprendáis a manejarlo bien va a ser el plugin de referencia para todo lo que es el tema de color, porque es muy completo y se pueden hacer muchas cosas de una forma bastante sencilla, aunque la curva de aprendizaje de este plugin, como el resto que tiene esta interfaz, veremos alguno más, es un poco compleja al principio, es un poco larga, pero al final se acaba convirtiendo en el plugin de referencia, ya veréis. Si en los demás plugins como Belvia, mezclador de canales, el que acabamos de ver de corrección de color, el objetivo era alterar globalmente los colores de la fotografía, aplicando tintes, subiendo la saturación, mezclando las tonalidades. En zonas de color lo que vamos a tratar es de hacer ajustes locales en los colores de la fotografía. Estos ajustes locales van a ir sobre colores determinados, sobre gamas de colores concretos dentro de la fotografía y también sobre otras cosas, porque es un plugin, ya veréis, muy completo. Vamos a empezar, porque esto va a llevar su tiempo, este es complejillo. La interfaz tiene dos partes. La primera, la de seleccionar por, vemos que tiene un cuadro de diálogo, una ventanita que se abre con tono, saturación, luminosidad y un puntero de selección de color. El resto de la interfaz son tres pestañas: luminosidad, saturación y tono. Un cuadro central con un degradado de colores que cambia en función de la herramienta. Una línea negra cuya finalidad os explicaré. La curva con diferentes agarraderas en forma de circulitos, los nodos. Un círculo que marca la amplitud, que se puede alterar con la rueda del ratón, ¿vale? Una onda, una sombra de onda que marca la forma de onda de curva que puedo hacer, y en la parte de abajo unos tiradores que van a marcar la posición de los diferentes nodos de la curva. Vamos poco a poco, porque ya veis que tiene bastantes partes, es un poquito complejo. Lo primero que tengo que hacer, o lo primero que hay que saber para manejar este plugin, es que se puede seleccionar zonas de la fotografía en función de diferentes criterios. Para eso está el comando seleccionar por y las tres opciones que tenemos. Es decir, en esta fotografía hay diversas zonas que puedo seleccionar, dependiendo de los diferentes criterios que tengo. Puedo seleccionar una zona de la fotografía por su tono, los rojos. Si selecciono los rojos, seleccionaría estas flores, pero también estas de aquí, alguna parte del fondo. Puedo seleccionar una fotografía por su saturación. Puedo seleccionar colores muy saturados, entonces seleccionaría estos rojos, estos amarillos, algún verde. Puedo seleccionar colores menos saturados, una zona menos saturada, y entonces estaría seleccionando azules por aquí, verdes, algún verde poco saturado. ¿Me entendéis? No sé si me seguís. La selección que voy a hacer va a ser diferente. Puedo seleccionar también por luminosidad. Puedo seleccionar zonas más oscuras, zonas más claras, ya diferentemente del color. A partir de la selección que yo hago, puedo alterar la luminosidad de esa zona, la saturación de esa zona o el tono de esa zona. De esta forma, con la combinación de los dos elementos, las capacidades de modificación que puedo hacer sobre la foto son prácticamente infinitas. Así que vamos a empezar con algunos ejemplos. Vamos a empezar por tono, que es lo más intuitivo, y vamos a seleccionar un color de la fotografía. Para eso, sin más, solo necesito coger el puntero, hacer clic y seleccionar una zona sobre la fotografía. Podéis observar ahora que la línea negra se desplaza sobre la interfaz central siguiendo la marca que pongo con el ratón sobre la foto. Así que vamos a seleccionar, por ejemplo, los verdes. Ya veis que he seleccionado, marcado los verdes, y la línea negra se ha quedado en la zona verde. Bien. Como he seleccionado el tono, todas las gamas de verdes que tengo por aquí están seleccionadas. No importa ya su luminosidad, su saturación, simplemente el tono.
¿Qué puedo cambiar de esos verdes que he seleccionado? Pues puedo cambiar su luminosidad, su saturación o su tono. Así que para cambiarlos, puedo simplemente mover este enganche y subir. Puedo hacer eso. Vamos a hacer doble clic para resetear. Pero si quiero ser muy exacto, tendré que mover el nodo más cercano para que coincida con la línea negra. Y ahora que tengo la intersección entre la curva y la línea, es cuando puedo hacer modificaciones exactas. Cuanto más grande sea el círculo, más amplia será la modificación. Así que si lo hago muy grande y subo la curva, voy a subir la luminosidad de los verdes, pero también de los colores contiguos. Como puedo ver en el gráfico, estoy subiendo también los amarillos, parte de los naranjas, incluso parte de los azules. Y al contrario, si muevo otra vez el deslizador, el enganche, y muevo el nodo hacia abajo, bajo la luminosidad de la misma gama luminosa de luminosidad en la fotografía. Si hago el círculo más pequeño, el ajuste será mucho más local y voy a alterar una gama menor de zonas en la fotografía. Si muevo los deslizadores contiguos y los acerco al deslizador con el que estoy trabajando, ya veis cómo se ha modificado el área sombreada. Esta es muy útil porque nos va a marcar el rango que va a ocupar la modificación. Ahora esta modificación ya solo va a afectar a los verdes. Y exclusivamente a los verdes. Así que ya veis que estas herramientas bien utilizadas dan mucho juego. Sigamos. He alterado la luminosidad. También puedo alterar la saturación de los tonos que he seleccionado. Moviendo el deslizador y aplicando la curva, estoy alterando su saturación, estoy aumentando el grado de color, o puedo hacer un desaturado. Incluso ya llevándolo hasta abajo del todo, estoy haciendo un blanco y negro, un desaturado selectivo. ¿Vale? Y lo mismo con el tono. Puedo incluso cambiar el tono de un color determinado, moviendo la curva hacia la zona que me interese. Si la subo, serán azules, rosas, si la bajo, amarillos, etcétera. Así que vamos a moverlo un poquito y alteramos los tonos. Como siempre, aquí hay que tener mucho cuidado y procurar que los cambios sean sutiles, porque si no las características de la foto se van a alterar demasiado. Si os fijáis, no sé si lo veis muy claro, voy a cambiar los parámetros, aunque quede un poco horrible. Vamos a moverlo todo un poquito más, para que os fijéis que en la interfaz se mantienen las curvas de las tres paletas para tener una referencia clara de lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Vamos a resetear la herramienta. Así. Podemos cambiar la selección y hacer una selección por saturación. Vamos a cambiar la zona y vamos a elegir una zona poco saturada. Una cosa por aquí. Esto es. Ya veis que la línea negra se ha movido a esta zona que es gris, que está muy poco saturada, está lejos de la zona muy saturada. Entonces puedo cambiar esta zona y hacer que esta zona se sature. ¿Vale? Ya veis que el cambio es un poco bestia porque estoy moviendo mucho la curva, pero bueno, para que os vayáis haciendo una idea, estoy cambiando el tono de una zona saturada. Puedo cambiar la luminosidad de una zona poco saturada y bajo la luminosidad puedo subirla, o puedo cambiar la saturación de una zona poco saturada moviendo a saturación, bajando, moviendo para arriba y para abajo. Ya veis, creo que ya os estáis haciendo una idea de cómo funciona, ¿verdad? Puedo cambiar también una zona elegida por su luminosidad. Puedo elegir una zona más oscura de la foto. Vamos a seleccionar así, aquí. Ya veis que la línea negra está aquí escondida, está en la zona más oscura de la fotografía, y puedo cambiar su luminosidad, por ejemplo. Vamos a cambiarla, aumentando la luminosidad de las zonas oscuras o bajando la luminosidad, y así produzco un marcado contraste en esta zona, un contraste local muy interesante. Como veis, mediante esta herramienta se pueden hacer prácticamente todas las modificaciones que puedo hacer en una sola fotografía. Así que es una herramienta, una de esas herramientas de
Navaja suiza, a mí me encantan las navajas suizas y todo lo que se le parezca, y es una navaja suiza esta herramienta para un fotógrafo, o sea, con esta solo ya puedes hacer un montón de cosas, un montón. Tiene algunas herramientas preestablecidas, un desaturado selectivo, un blanco y negro para conservar tonos de piel, un filtro polarizador, hace cosas muy raras, tonos de piel naturales, película en blanco y negro, y con blanco y negro, imaginaos esta herramienta, la utilidad que tiene. Increíble lo que se puede hacer con esta herramienta. Se pueden hacer auténticas barbaridades porque la selección local es lo que permite cambiar diferentes cosas mediante diferentes criterios y así conseguir distintos efectos. Prácticamente se hace innecesario el uso de cosas como las máscaras de capa o los pinceles, aunque por supuesto es necesario, pero prácticamente estamos en el límite de no necesitarlos con una herramienta como esta. Así que esta sí que es fundamental aprender a manejarla para ser un auténtico experto en Darktable, ¿vale? Zonas de color. Seguimos, una más. Transferencia de color. Pues si la anterior me gustaba un montón, esta me genera algunas dudas. El uso de esta herramienta es un poco especial porque sirve para robar los colores de una fotografía y ponérselos a otra fotografía. Me explico. A veces nos puede interesar una gama de colores concreta que tenemos en una fotografía que hemos encontrado por internet o que hemos revelado nosotros mismos y aplicar esa gama de colores que nos ha gustado a otra fotografía diferente. Por ejemplo, el tono de un cielo o el color del, no sé, de un campo o, no lo sé, el tono de piel de una mujer, yo qué sé, qué bonito, el tono de piel, me ha quedado poético y machista al mismo tiempo. Disculpar. Bien, en fin. Para eso sirve esta herramienta porque en otros programas el proceso puede ser muy complicado, puede requerir del uso de herramientas o plugins muy esotéricos, muy extraños. Aquí simplemente con una herramienta muy sencilla se consigue eso o se trata de conseguir. Vamos a ver cómo funciona. Nos encontramos con una paleta, en este caso dividida en 3 sectores, que puedo cambiar, puedo usar hasta 5 sectores o un sector como mínimo. Un botón de adquirir y un botón de aplicar. Si le doy al botón de adquirir en la fotografía, ya veis que la paleta... He hecho un pequeño truco, no sé si os habéis fijado, he usado la rueda del ratón para hacer zoom porque me da la impresión de que eso acelera el proceso de selección. No lo sé, pero no sé si se ha convertido ya en una manía mía, pero hay algunos plugins que funcionan bien si hago un zoom sobre la foto. Probarlo, ya veréis cómo... Creo, no sé si me he vuelto loco, creo que funciona. En fin... ya veis que en esta paleta que he creado aquí, mediante el botón de adquirir, se reflejan la gama de colores, la gama cromática que había en esta foto, que hay en esta foto. Cuantas más celdas tiene la paleta, más gama cromática voy a seleccionar, lógicamente. Si me voy a mesa de luz y elijo otra fotografía, esta de los barquitos, y ahora le doy, ya veis cómo se mantiene abierto el mismo plugin, le doy a aplicar. ¡Cataping! Lo que tengo es una cosa rarísima, que es la aplicación automática de una gama cromática sobre la fotografía. Lógicamente lo que hace el programa es seleccionar colores parecidos y aplicar los colores que tenía de referencia sobre ellos. Así que el resultado, ya veis en este caso que es surreal del todo. Así que fuera de aquí, vamos otra vez a la fotografía del principio. Obviamente, el uso de esta herramienta tiene que ser exclusivo para fotografías en las que los motivos sean muy similares para que así el efecto sea más natural. Es decir, si quiero robar o quiero cambiar el color del césped de una fotografía de un campo, voy a tener que seleccionar un color de césped que me guste, no puedo, y que además en las dos fotografías tengan también el mismo cielo, los mismos objetos, que la gama cromática sea similar. Lo único que cambia son las tonalidades, o lo que deberían cambiarse son las tonalidades y no otras cosas de la foto. En este caso, por ejemplo, el que tengo aquí, obviamente comparado con la foto anterior en la que había mar, había un cielo, pues el resultado es desastroso. Aunque he estado haciendo pruebas con fotos de gamas más similares y el resultado sigue sin convencerme del todo, sobre todo porque esta herramienta es muy escasa, no tiene más que lo que veis, ni siquiera tiene modos de fusión, que es algo importante porque por lo menos puedo alterar la opacidad utilizando el modo normal y así disminuir el efecto.
Es una pena y supongo que el plugin se desarrollará con el tiempo, pero de momento es lo que tenemos. Así que, bueno, experimentar con él y si tenéis buenos resultados me lo hacéis saber porque, bueno, es una herramienta que puede ser interesante en ocasiones, ¿vale? Otra, intensidad. Esta herramienta está relacionada con la saturación y es la prima hermana de Belvia, la que veíamos al principio. Simplemente lo que hace intensidad es dar un golpe de color en la fotografía, sin más. Solo tiene un deslizador, ya lo veis, es muy fácil. Y lo que hace es dar un golpe de color global a la fotografía. Vamos a ampliar un poquito para que veáis el efecto. Lo bueno que tiene es que es muy muy sutil, pero ya veis que el cambio es significativo. Antes, después, antes, después, antes, después. Trata de trabajar sobre los colores más saturados de la fotografía, al contrario que hacía Belvia, que trataba también de trabajar sobre los tonos menos saturados. Intensidad trata de trabajar sobre los que ya están saturados, ¿vale? Trata de potenciar esa gama cromática. No lo termina de conseguir del todo, porque si así fuera, sería una herramienta tremendamente útil para el trabajo con retratos. ¿De acuerdo? Al trabajar en un retrato en el que queremos potenciar el color de los ojos de la persona retratada, iba a decir de la chica, es que, perdonar, tengo un problema, de la persona retratada, y queremos al mismo tiempo aumentar el color, potenciar el color de su pelo, de sus labios, de detalles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no queremos en ningún momento es alterar el tono de la piel, que ya, como os dije, es un tono muy delicado y si lo alteramos vamos en muchas ocasiones a estropear la foto. Si Belvia no servía mucho para eso, porque el objetivo de Belvia era precisamente alterar los colores menos saturados, la intensidad se supone que es ese precisamente, alterando los colores más saturados y respetando los menos. De todas formas no trabaja demasiado bien, lo he estado probando en retratos y hay que utilizar como máximo, anda por el 10% lo que se puede utilizar, y muchas veces deseamos mayor saturación en una fotografía de, yo que sé, una modelo que tenga los ojos azules y los labios rojos. Queremos que el rojo esté bien saturado y con un 10% queda un poco escasito. Ya veis que si aplico un 10 sobre esta foto, el resultado es prácticamente imperceptible. Vamos a aumentar y podéis ver, yo no sé si alguien tiene ojos mutantes para darse cuenta de si hay alguna diferencia. Yo prácticamente solo la percibo en esta zona de aquí. Si os fijáis en el ratón, aquí sí. Un poquito, pero muy poco. Entonces, bueno, otra herramienta que quizá haya que pulir. O jugar en esta ocasión sí con la mezcla, en modo fusión normal con opacidad baja. Bueno, de todas formas, si lo que queréis hacer lo que os digo, alterar un color concreto dentro de una fotografía para potenciarlo y todo eso, utilizar las zonas de color, que es la más adecuada y además va a ser mucho más rápida de utilizar y mucho más exacta, porque podemos localizar el color perfectamente o optar por otras estrategias como seleccionar por luminosidad, por tono, etcétera, etcétera. Uno más, perfil de color, ya vamos acabando. Este es un plugin técnico, ya veis, nada, simplemente matriz de color estándar, son los diferentes perfiles ICC que tengo por aquí. Ya veis lo que está pasando aquí. Cuando utilizo el sRGB, de repente, ¡plá!, todo se oscurece, pero tranquilos que lo puedo arreglar. Adobe RGB también se oscurece un montón, aunque parece que se satura un poco más. Eso son cosas que tenéis que tener en cuenta. Recordar también que sRGB es un espacio de color menor que Adobe. Adobe va a tener más gama cromática. RGB lineal XYZ, este lo desconozco, la verdad. Lineal infrarrojo, fijaos qué cosa más rara. En fin, vamos a ver, imaginaos que estamos editando una fotografía para colgarla en web. Utilizamos sRGB y de repente nos encontramos con esto después de haber estado trabajando las curvas, los niveles, pasa esto. Y esto es, bueno, resultado de una calibración rara que hace el programa, o sea, no tiene controlado el perfil y, bueno, de repente se alteran toda la gama de colores y de luminosidad, sobre todo de la fotografía. ¿Tengo que cambiar otra vez niveles y volver a reajustar la foto? No es necesario, simplemente
utilizando perfil de entrada inmodificable, que es el plugin justo de abajo, y aquí sí que tiene sentido que esté aquí, y cambiando lineal y gamma, lo que consigo es ajustar la fotografía para recuperar otra vez la situación de partida. Altero un poquito y vuelvo otra vez a tener el mismo histograma que tenía. Esto no es propiamente un cambio en la fotografía, sino un cambio más bien en la forma que tenga de interpretar todo el proceso fotográfico el programa. Así que es importante porque, bueno, siempre va a quedar mucho mejor y más exacto el trabajo si utilizamos el perfil correcto para el propósito correcto de la fotografía. Lo mismo si tengo Adobe, aunque ahora ya que he corregido el perfil, pues bueno, la alteración va a ser menor. Quizá un saturado un poco bestia de la fotografía, lo tendría que arreglar. Pero bueno, la luminosidad más o menos está corregida. ¿Vale? Y esto es todo. Este es el por fin lo he conseguido. Lo he conseguido. Ahora solo tengo que darle a parar. Y si veis este vídeo es que lo he conseguido definitivamente. Ay. Bueno, continuaremos en el próximo capítulo con uno de los últimos grupos ya de este módulo de cuarto oscuro, que será el de corregir el módulo del procesamiento. Lo veréis que es un módulo que requiere de maquinita, a ver si puedo solucionar el capítulo sin que me estalle el ordenador en la cara. Por cierto, me ha estallado una fuente de alimentación en la cara al montar el ordenador. Es una cosa que debería haber grabado en vídeo porque es un documento estremecedor. Bueno, nada, os agradezco como siempre las visitas que hagáis al vídeo, los likes, las indicaciones, no sé cómo decir, las suscripciones, perdón, a mi canal, el canal de Genofonte, las visitas que hagáis y los comentarios que dejéis tanto en mi canal como en nuestra página web, la del equipo, unade25.blogspot.com.es, y por supuesto serán bienvenidas todas las sugerencias, todas las manifestaciones, todas las propuestas que me hagáis en los diferentes métodos de comunicación con los que contamos. Nada más, me despido. Mi nombre es Genofonte, os mando un saludo y muchísimas gracias.